Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Llorca, por su explicación amplia en diferentes niveles. Me va a permitir, señor presidente, acogerme a una frase, yo creo que además muy bien traída, del señor Collante, que en su intervención anterior nos decía «Dios nos libre de un xafoy». Completamente de acuerdo. Y le añado, usted sabe que es porque o que xa foi, marica non chores. Lo digo sobre todo como consecuencia de la intervención de la que todavía no nos hemos recuperado del secretario general de Infraestructuras y presidente de Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre. Si alguien nos demostró efectivamente que necesitaba este dicho, era el señor secretario general, que choró no una, sino 2, 3 y 4 veces. Y esto es complicado porque, fíjense bien ustedes, si algo, en un caso de un gobierno es tributario de otro, es fundamentalmente en el ámbito de las infraestructuras. Yo por eso no quisiera repetir lo que dije ya una vez. Saben que vengo a esta comisión llorado y flagelado. Y por eso le pido a los representantes del Gobierno que, por favor, vengan llorados del Ministerio y que no vengan con ánimo de flagelarnos, sino, sobre todo, en una intervención como la de hoy, de dar cuenta de lo que son las principales iniciativas que, a través de los presupuestos generales del Estado para el 2013, van a poder desarrollarse en ámbitos como, en este caso, el de puertos. Y miren, yo quiero en este caso también felicitar al presidente del ente público Puertos del Estado porque se ha corregido a sí mismo para bien y, por tanto, quiero dejar constancia de ello. Hace pocos meses, en esta misma comisión, cuando el portavoz socialista, el señor Simancas, le indicaba que la subida en el puerto de Gijón podía traer como consecuencia la deslocalización industrial de la principal siderúrgica asturiana, no le creyó. Le dijo directamente, las deslocalizaciones no van a venir nunca por la subida de tasas portuarias, sino por otros aspectos al margen de la tasa portuaria. Por tanto, no queremos que haya pérdida de competitividad en el caso de Gijón y entendemos que tenemos margen suficiente para mantener el puerto vivo y de forma viable hacia el futuro. No era así y, como hay pocas veces que se corrija en el ámbito político como se ha corregido, creo que es de buena ley reconocerlo y felicitar en este caso al señor presidente por esa corrección. En segundo lugar, efectivamente, en este momento, el organismo, el ente público Puertos del Estado, tiene una gran parte de sus iniciativas, además del análisis un análisis muy amplio que nos ha hecho fundamentalmente los aspectos financieros, que vuelvo a repetirle que le agradecemos, tiene sus posibilidades de inversión a través de las propias autoridades portuarias. Y nos ha dado buena cuenta de todo ello y también, en ese caso, lo mismo le digo, mi agradecimiento. Pero tiene además otra parte importante, que es, tiene que ser el representante en el Ministerio de Fomento de los intereses de los puertos, para que la política presupuestaria del Ministerio en aspectos vitales para los puertos se tenga en cuenta a la hora de la confección de los mismos. Y hay un aspecto que es básico, la conectividad de los puertos, es decir, todo lo que es la comunicación intermodal de los diferentes puertos españoles, tanto en el ámbito terrestre como en otros ámbitos que quería comentar. Y aquí, lamento decírselo, pero no tenemos precisamente, no lo puedo felicitar como el caso anterior. Fíjese bien, compartimos su filosofía, porque vuelvo al PIDBIC, hoy se ha aquí enunciado varias veces, y lo voy a anunciar desde el punto de vista de quien nos explica la lógica y que compartimos, la lógica de lo que es el presente y lo que debe ser el futuro de los puertos. Primer caso, ¿cuál el presente de los puertos? El presente de los puertos los convierte en un elemento vital para lo que todos consideramos que es fundamental para este país en este momento, que es la recuperación económica. Y los puertos en este momento son vitales porque el comercio internacional es uno, si no el primero, de los elementos más importantes para esa recuperación.
con todo lo que implica el comercio exterior. Y en este país el 80% de las importaciones viene a través de los puertos y el 50% de las exportaciones sale a través de los puertos. Por tanto, estamos ante un elemento no poco importante de lo que tiene que ser el principal objetivo de los próximos presupuestos generales del Estado para España. ¿Qué problema nos encontramos? Pues bien, nos encontramos, en primer lugar, un problema que es que estamos en el país con la menor cuota modal del transporte ferroviario de mercancías entre los países europeos. Es decir, de falta de conexión entre nuestros puertos con los ámbitos ferroviarios para la salida de los mismos. Aunque también debemos decir alguna cosa, sin poner excesivamente el retrovisor en primer plano, que hoy estamos en el 49%, representan los puertos actualmente el origen y el destino del 49% del todo el tráfico ferroviario de mercancías, aunque en el 2000 estábamos en la mitad, en el 25%, es decir, que hemos avanzado. Pero nos queda mucho por avanzar por la situación que tenemos y debe convertirse en el primer referente. En ese primer referente, que viene muy bien establecido en el PEIDBI, porque nos indica, de los 5 grandes objetivos que se plantea, uno de ellos es favorecer la integración funcional del sistema de transportes en su conjunto mediante un enfoque intermodal, que tiene que hacer referencia a la accesibilidad terrestre con carreteras y con ferrocarril. En segundo lugar, la conexión para el desarrollo logístico del entorno de los puertos, las ZALIAs, y en tercer lugar, para poder establecer estrategias de conexión con los interland que tiene cada uno de los puertos. Bien, ese tiene que ser el objetivo fundamental, porque además, como muy bien el propio documento recoge, esto es hoy el principal objetivo, porque las inversiones fundamentales portuarias, estrictamente portuarias, la inversión de los últimos años ha permitido que nuestros puertos se hayan dotado de una oferta de primer nivel en términos de cantidad y calidad de infraestructuras para asumir la previsible evolución de los requerimientos derivados de la demanda. Textual del documento a que hacía referencia y reconocido por el propio Ministerio. Por tanto, vamos ahora al objetivo fundamental. Y para empezar por el ferrocarril, por la importancia que tiene en el ámbito de mercancías, como decíamos. Pero, ¿qué es lo que estos presupuestos nos presentan para la conectividad de los puertos españoles con el ferrocarril? Primero, nos indican necesidades, nos lo establecen de forma clara. Dicen que es necesario mejorar la red ferroviaria de conexión a puertos, al de Bilbao, al de Valencia, al de Barcelona, al de Sagunto, al de Ferrol, al de Castellón, a la línea Papiol-Mollet, al puerto de Tarragona y al puerto de La Coruña. Bien, pues para todo eso los presupuestos que contemplan 1 millón de euros prácticamente mondo y lirondo. Para todo esto en el año 2013. Poco creíble que sea el objetivo fundamental con la inversión que se le dedica. Pero si vamos al ámbito de carreteras, estamos un poco lo mismo. Es decir, la conexión por carreteras, la salida de las mercancías por ámbito de carreteras, ¿cómo está? Pues mire, las cantidades que se dedican también, excepto en algunos casos muy pocos, podemos dividirlas en 2 tipos. Por una parte, la lógica del interés político del año para el Gobierno, y no creo que sea la mejor forma de planificación, o la ilógica, y dicho sea sin ninguna acritud, y permítanme un poco la expresión, la ilógica de una cierta tomadura de pelo. Y empiezo por la primera. Vamos a ver. No es lógico desde el punto de vista de la planificación de infraestructuras que a la mejora de accesos, no la mejora, sino hacer realmente unos accesos en condiciones al puerto del Musel, en este caso de Gijón, dediquen 422.000 euros para el año 2013. Y nada en el 14, nada en el 15 y nada en el 16. Es decir, que lo que nos está diciendo es que al menos en 4 años no va a tener unos accesos adecuados el puerto de Musel terminado con la conexión con la red de autovías de España. O que se dediquen 10.000 euros, se lo repito, para el año 2013, 10.000 euros al acceso sur al puerto de Gandía. O que se dediquen 50.000 euros al acceso sur al puerto de la Bahía de Algeciras. No se puede explicar más que por un interés político del momento en el año
a no ser que me den algunas otras razones para este tipo de cantidades. Y les decía, pero es que además hay alguna que cae en una cierta ilógica casi de tomadura de pelo. Fíjense bien, para el acceso al puerto exterior de La Coruña hay 5.000 euros para el año que viene. 5.000 euros para una obra de acceso al puerto exterior de La Coruña. Si no es en razón de las elecciones autonómicas, explíquenme esta ilógica completa en esta planificación. Acabo. Hay, además de los ámbitos de inversión, algunos elementos que nos interesa especialmente que nos clarifiquen. Miren, el primero es si van a asumir el mandato de la Comisión Europea, que les envió el pasado septiembre, con el dictamen motivado por obligar a las empresas estibadoras que operan en los puertos españoles a participar financieramente en el capital de empresas privadas que gestionan la provisión de estibadores, las conocidas AGEP, impidiéndole recurrir al mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta para tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente. Porque Europa exige que España deje de obligar a las estibadoras a integrarse en las AGEP. Y tienen ahora dos mecanismos, dos posibles salidas exclusivamente. Atender ese requerimiento y, por tanto, reaccionar de forma satisfactoria o, en el caso de que no lo hagan, la Comisión podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Indíquenos si van a esperar al ámbito judicial o no lo van a esperar. Nos gustaría, lo que pasa es que prefiero pasárselo para que tenga usted posibilidades también, señor presidente, de una serie de preguntas sobre diferentes puertos en el ámbito de Tarragona, en el ámbito de Coruña y sobre la evolución de mercancías en este año, sobre previsiones, pero prefiero pasárselo para que no tampoco les consumamos más tiempo. Muchísimas gracias, señor presidente.